Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de preparación para el examen final presencial de la asignatura de Matemáticas para Economistas de los grados en ADE y en Economía y de Métodos Cuantitativos de la Empresa del Plan Antiguo en Administración y Dirección de Empresas. Bueno, como ya os comenté en la sesión que tuvimos al inicio del curso, el examen final presencial está formado por 3 preguntas prácticas. Antes de pasar a comentaros exactamente en qué consisten estas preguntas, lo más importante es que tengáis claro cuáles son los requisitos que debéis cumplir para poder presentaros al examen final. Para empezar, necesitamos tener 2 puntos del total de 4 puntos que se pueden obtener en la evaluación formativa, esto es, con las actividades de evaluación continua, con los controles y con las actividades de aprendizaje. Es fundamental que los controles estén realizados completamente, es decir, los 4 controles tienen que estar hechos. No es necesario que estén aprobados, pero sí tienen que estar hechos, ¿vale? Y además de los 2 puntos es necesario que hayáis realizado el 75% de las actividades de evaluación formativa. El 75% de las actividades de evaluación formativa, si tenemos 4 controles, 4 actividades de evaluación continua y una actividad de aprendizaje, si no recuerdo mal, que lo estoy no, 2 actividades de aprendizaje, sería 8, es decir, el 75% de 10 actividades, tendréis que haber presentado 8 actividades en total, de las cuales 4 tienen que ser los controles obligatoriamente, y en global, en la evaluación de esas 8 o más actividades que habéis presentado, tenéis que tener una nota de 2 puntos. Bien, entonces, una vez alcanzado ese objetivo, el examen final presencial está formado por 3 preguntas prácticas. Una de la parte de optimización es un ejercicio de optimización con restricciones de igualdad, por tanto, de Lagrange, que solo puede resolverse mediante Lagrange, es decir, aunque las restricciones y la función objetivo sean de tipo lineal y por tanto se puedan resolver mediante el método de sustitución, vosotros debéis resolverlo por el método de Lagrange, ¿vale? Porque es necesaria la interpretación de los multiplicadores y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues habrá un enunciado en el que se tendrá que plantear el problema y además de plantear el problema, pues se tendrá que resolver y contestar a las preguntas que nos hagan pues respecto a la naturaleza del punto, respecto a la variabilidad del término constante de la función de la restricción, etcétera. Recordad 2 cosas. Una, para resolver un problema de optimización con restricciones de igualdad, tenemos que primero aplicar la condición necesaria haciendo gradiente igual a 0 y obteniendo los posibles óptimos del programa. 2, debemos aplicar la condición suficiente para determinar la naturaleza del punto o de los puntos que hayamos obtenido en el primer paso. Eso quiere decir que tenemos que calcular la hessiana y analizar su signo. Y si su signo no me dice nada porque es indefinido o es semidefinido, entonces tengo que seguir analizando la hessiana restringida, ¿vale? 2, cuando a mí me preguntan si la función objetivo o el valor de la función objetivo varía mucho o poco, si el término independiente de la restricción varía en una unidad, no me están diciendo que vuelva a plantear el problema otra vez, ¿vale? Sumándole o quitando o restándole
una unidad al término independiente de la restricción. Lo que me están diciendo es que aplique la interpretación del multiplicador de Lagrange, que al final explica cómo varía el término, o sea, el valor de la función objetivo cuando el término independiente de la restricción lo hace en una unidad. Bien, esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es una de WinQSB, del estilo de las que habéis tenido en las actividades de evaluación continua. Habrá diferentes salidas del programa, diferentes pantallazos, y sobre esos pantallazos pues yo os haré preguntas del estilo de las que habéis respondido en la AEC de las unidades 5 y 6. Para responder a esta pregunta, por tanto, lo único que tenéis que hacer es saber interpretar cada uno cada columna de las que aparecen en el programa, ¿vale? Y eso, pues bueno, lo tenéis o bien en el manual o bien pues entrando en la ayuda del WinQSB. Y luego la tercera pregunta es una resolución, bueno, una clasificación y resolución de una ecuación diferencial exacta u homogénea. La pregunta está formada por dos partes. Primero clasificamos y por tanto debemos realizar todos los pasos necesarios que me lleven a decir si la ecuación diferencial es homogénea o es exacta, y luego resolvemos una vez que haya clasificado. Mi consejo siempre es el mismo, y es que empecéis comprobando si la ecuación diferencial es exacta. Si no lo es, entonces luego verificad que sea homogénea. Hay ecuaciones diferenciales que se pueden resolver por los dos métodos y es mucho más simple la resolución aplicando el método de ecuación diferencial exacta que no de ecuación diferencial homogénea. En cuanto a la puntuación de las preguntas, la primera y la tercera son 3,5 puntos y la segunda son 3 puntos. Tenéis 1 hora y media para realizar el examen, hay tiempo de sobra para ello. No podéis llevar ningún tipo de material al aula, excepto la calculadora, eso sí podéis utilizarlo. Y además en el examen, adjunto al examen, disponéis de una serie de hojas para realizar los cálculos en borrador si lo consideráis oportuno previa a la contestación final de las 3 preguntas. El examen final supone un 60% de la nota global de la asignatura y por tanto como máximo pues podemos sacar 6 puntos de los 10 totales, teniendo en cuenta que los otros 4 se obtienen de la evaluación formativa. Y nada más, quedo a vuestra disposición a lo largo de estos días para resolver cualquier cuestión que consideréis oportuna. En esta semana y en la semana que viene no os preocupéis porque corregiré todo lo que está pendiente para que antes de ir al examen sepáis si podéis ir porque cumplís los requisitos necesarios para ello. Y nada más, cualquier cuestión que tengáis, pues ya sabéis que os podéis poner en contacto conmigo vía teléfono, vía correo electrónico o a través del foro de tutorías del aula. Mucha suerte y hasta muy pronto.